En la Iglesia, las revoluciones no siempre llegan con estruendo. A veces, nacen de un susurro. Así comenzó todo, una sola línea en la web del Vaticano. Perdida entre renuncias y nombramientos. 22 de mayo, una nota rutinaria y clerical. El tipo de apunte que la mayoría ignoraría sin pensar. Los obispos se retiran, se nombran nuevos. La Iglesia, como siempre, avanza. Una decisión silenciosa a la vez. Pero esta vez, algo fue diferente. Para quienes saben leer los signos de los tiempos. Un nombre y un lugar encendieron una alarma silenciosa, la diócesis de St. Gallen. En Suiza, y con ella, el nombramiento de un hombre llamado Padre Wittgamur Grogli. No había drama en la redacción. Nada alarmante en el tono. El lenguaje era neutral, como de costumbre, pero para algunos, la mera mención de St. Gallen fue suficiente. No era pánico, no era escándalo, sino un destello inconfundible de una pregunta profunda. Porque St. Gallen no es una diócesis cualquiera, y en la Iglesia de hoy, ningún nombramiento es inocente, no en una era de tensión cultural y fracturas, donde los fieles luchan por discernir en quién confiar. Algunos quizás nunca han oído hablar de St. Gallen. Es una pintoresca región suiza con un patrimonio tan antiguo como la propia Iglesia en Europa. Sin embargo, en décadas recientes, su nombre ha adquirido una nueva gravedad. Una historia, primero susurrada y luego teorizada, se ha tejido en torno a la región. Algunos la llaman historia, otros conspiración, pero el legado permanece, un lugar donde mentes teológicas se encontraron. Donde circularon ideas, donde algunos dicen que nacieron visiones de una iglesia diferente. Existen libros, entrevistas, biografías e innumerables opiniones. Pero aquí, en este vídeo, no buscamos confirmar ni negar nada de eso. No estamos para resolver el misterio, sino para preguntar, ¿por qué este lugar, esta diócesis, sigue atrayendo tantas miradas? Porque esto no trata de geografía, sino de memoria. La memoria de debates sin resolver, de ideas que aún vibran. Y cuando apareció el nombre del padre Grogli, tocó esa fibra profunda. ¿Quién es él? ¿Qué representa? ¿Y por qué es tan significativo que se le confíe pastorear una región que muchos ven como emblema de una discusión mayor dentro de la Iglesia? Esa es la cuestión para quienes aman a la Iglesia no como mera institución, sino como familia espiritual, como cuerpo místico. Estos nombramientos no son asuntos de personal, son asuntos de dirección, de tono, de énfasis. Un obispo moldea la cultura de una diócesis por décadas. Un nombramiento resuena en seminarios, escuelas, homilías y hogares. Y aunque la Iglesia insiste en que la doctrina permanece intacta, sabemos que la interpretación vive en la voz del pastor, en lo que se subraya, lo que se permite, lo que se bendice con silencio o con audacia. Así, la pregunta crece: ¿qué traerá este nuevo pastor? Hay muchos católicos fieles que nunca habían oído del padre Grogli. No es extraño, la mayoría de los sacerdotes son anónimos para el mundo. Pero este momento lo cambia todo. Se convierte en una figura de interés, no de celebridad, sino de significado, y con ello vienen responsabilidades. No solo pastorales, sino simbólicas. La gente leerá sus escritos pasados, sus entrevistas, sus asociaciones. Algunos hallarán consuelo, otros inquietud, y la mayoría algo más complejo, una incertidumbre que refleja la propia. Porque, en verdad, muchos católicos hoy viven con preguntas que sienten prohibido hacer. Preguntas sobre el cambio, la doctrina, sobre qué puede cambiar y qué debe permanecer, sobre cómo amar a las personas en tensión con la enseñanza de la Iglesia, sobre cómo reconciliar misericordia y verdad. Y cuando se nombra a un obispo que ha tocado esas tensiones, se reabre el anhelo por entender. ¿Está la Iglesia cambiando? ¿O simplemente escucha con más atención? ¿O se está reexaminando algo más profundo? Es aquí donde muchos sienten una extraña división entre su amor por la tradición y su deseo de acogida. Entre la claridad y la compasión. Nombramientos como este no dan respuestas, simplemente enfocan las preguntas con mayor nitidez. Así,
Cuando su nombre apareció, quienes sabían miraron de nuevo, no con sospecha, sino con discernimiento. Se preguntaron, ¿qué significa esto? No solo para St. Gallen, sino para todos nosotros. ¿Es una señal de flexibilidad pastoral? ¿Una afirmación de diversidad teológica? ¿Es continuidad con un nuevo rostro o algo completamente distinto? Quizás no lo sepamos aún. Y tal vez ese sea el punto. Quizás no es tiempo de conclusiones, sino de observar con atención, orar con más profundidad y permanecer abiertos a lo que Dios despliegue. La Iglesia no se mueve rápido, pero cuando lo hace, es de formas que se sienten más de lo que se ven. Este podría ser uno de esos momentos. Estamos al inicio de una conversación. Un solo nombre, una línea silenciosa, pero debajo, algo podría estar moviéndose. La verdadera pregunta no es qué dice esto sobre St. Gallen. La verdadera pregunta es, ¿qué podría estar pidiéndonos el Señor? Escuchar, orar y preguntarnos de nuevo, ¿en qué tipo de iglesia nos estamos convirtiendo? Y detrás de esa pregunta, quizás yace otra, ¿qué tipo de santos serán necesarios ahora? No tardaron en surgir las preguntas. Una vez que el Vaticano anunció el nombre del padre Vidgamur Grogli como nuevo obispo de St. Gallen, las pesquisas siguieron, especialmente entre quienes vigilan las intersecciones entre el liderazgo de la Iglesia y las corrientes culturales. No hubo nada llamativo en el anuncio, sin grandes titulares ni conferencias de prensa, solo un nombre y una diócesis en un mar de actualizaciones. Sin embargo, las ondas de este nombramiento se extendieron más allá de Suiza. El padre Grogli, nacido en 1970, posee un currículum en muchos sentidos ejemplar. Educado en Roma, con estudios en teología y psicología. Fue ordenado en 1998 y sirvió por más de una década en el ministerio parroquial. Ha sido párroco de la Catedral de St. Gallen desde 2013 y, más recientemente, decano de la diócesis. Su labor ha sido descrita como pastoral, reflexiva y atenta a los desafíos contemporáneos. Quienes lo conocen hablan de un liderazgo gentil, arraigado en la compasión y la apertura intelectual. No es conocido por discursos ardientes, sino por la conversación, la escucha y el caminar junto a la gente. Su formación en psicología sugiere un interés no solo en lo que la Iglesia enseña, sino en cómo esas enseñanzas se viven, especialmente por quienes están en los márgenes. En este sentido, no sorprende que algunas de sus contribuciones teológicas llamaran la atención. En 2015, colaboró en un volumen que reflexionaba sobre la diversidad de la vida familiar. El libro no era revolucionario, pero buscaba documentar las realidades vividas por familias católicas que a menudo difieren del ideal. Sus aportes, y los de otros, examinaron temas como el matrimonio civil, la convivencia y las uniones homosexuales, no con espíritu de desafío, sino desde la lente del cuidado pastoral. Su escritura sugirió una disposición a discutir bendiciones para parejas del mismo sexo. Un tema entonces marginal, hoy, es parte de una conversación teológica en curso, especialmente tras documentos vaticanos que enmarcan dichas bendiciones en el acompañamiento pastoral, no en la equivalencia sacramental. Igualmente, sobre la anticoncepción, su participación en discusiones más amplias señala una apertura a reexaminar cómo la enseñanza de la Iglesia dialoga con la experiencia humana moderna. No hay indicios de que busque derrocar la doctrina. Más bien, su tono parece preguntar cómo la enseñanza es recibida, aplicada y vivida, particularmente en un mundo postindustrial con estructuras familiares y éticas en constante cambio. Algunos ven esta postura con preocupación, como una posible erosión de la claridad. Otros la consideran necesaria, un reflejo de una atención más profunda a la conciencia y la complejidad de los fieles. Es importante señalar que ninguna de estas opiniones se presenta con agresividad. No hay manifiestos ni llamados a la revolución doctrinal. El patrón parece ser de diálogo cauto y exploratorio, lo que algunos llamarían el camino sinodal de escuchar y aprender. Es un estilo eclesial más común en lugares como Suiza o Alemania, donde la identidad católica coexiste con culturas pluralistas y en evolución.
Esto plantea una pregunta persistente: ¿qué significa ser un ministro fiel en una iglesia que es a la vez antigua y moderna? Una iglesia que custodia una tradición moral de 2 milenios, pero que también afirma acompañar a todos sus hijos, incluso a quienes se sienten alienados por esa misma tradición. Para algunos, la respuesta es simple: la iglesia debe ser inquebrantable en su doctrina y hablar con claridad. Para otros, es igualmente clara: la iglesia debe ser pastoral, hablando a cada persona con misericordia y comprensión. Grogli, al parecer, intenta navegar esa misma tensión, no para resolverla prematuramente, sino para vivirla con honestidad. Quienes han trabajado con él describen a un hombre más interesado en el discernimiento que en las declaraciones, más cómodo en el diálogo personal que en las maniobras políticas. Sin embargo, al ser elevado al episcopado, esas conversaciones entran inevitablemente en la esfera pública. Cada palabra, cada publicación, cada asociación es sopesada. La curiosidad teológica de un obispo indica un deseo de cambiar la doctrina, o un compromiso por entender a las personas donde están y caminar con ellas hacia la plenitud de la verdad. No son preguntas retóricas, están en el corazón de los debates de la Iglesia hoy, y las formulan no solo los críticos, sino católicos fieles que anhelan integridad, claridad y cuidado pastoral en igual medida. Vale la pena recordar que todo obispo enfrenta estas tensiones, sin importar la geografía o la personalidad. Las necesidades pastorales en Ginebra pueden diferir de las de Nairobi, pero el llamado a la santidad, la fidelidad y la misericordia permanece. La verdadera pregunta no es solo cómo lidera el obispo, sino cómo el pueblo de Dios escucha, se involucra y participa. Cuando apareció el nombre del padre Grogli, no se trataba solo de un hombre, se convirtió en un espejo de esperanzas, preocupaciones y preguntas sin resolver sobre el camino de la Iglesia. ¿Puede un obispo ser a la vez arraigado y receptivo? ¿Puede la Iglesia honrar la tradición mientras habla auténticamente a un mundo cambiante? ¿Puede un pastor afirmar la verdad sin cerrar puertas? Estas son las preguntas silenciosas que nacieron de un anuncio silencioso. Y aunque ninguna parte de la Iglesia puede responderlas sola, cada nombramiento es una oportunidad para considerarlas de nuevo, no como un referéndum, sino como una reflexión. Y para quienes observan de cerca, a veces, la parte más reveladora no es lo que un obispo dice, sino cómo escucha. Hay una frase que ha resonado por décadas en el pensamiento católico: la Iglesia no tiene en absoluto la autoridad. Para algunos, estas palabras son una campana de claridad; para otros, un peso inmenso, una frontera que no debe cruzarse. En el año 1994, el Papa Juan Pablo II pronunció esta frase en su carta Ordinatio Sacerdotalis, afirmando como enseñanza definitiva que la Iglesia no posee la autoridad para ordenar mujeres al sacerdocio. Para muchos católicos, fue la palabra final, no solo una opinión fuerte, sino una declaración con el peso de la infalibilidad. Y sin embargo, casi 3 décadas después, la conversación no ha cesado del todo. ¿Por qué? Algunos dicen que la pregunta nunca fue solo sobre quién puede ser ordenado, sino sobre qué tipo de iglesia creemos que somos. ¿Es la Iglesia una fiel guardiana de la verdad inmutable, o un cuerpo vivo que debe revisar ocasionalmente cómo se aplican sus enseñanzas en tiempos cambiantes? Esta tensión no es nueva. Ha estado presente en cada gran encrucijada de la Iglesia, desde los debates sobre la inclusión de los gentiles en el libro de los Hechos, capítulo 10, hasta los conflictos de los concilios de Trento y Vaticano II. Lo que hace único a este momento es la rapidez con que el mundo exterior ha cambiado en cuestiones de género, sexualidad y autoridad. Para algunos católicos, la tentación es atrincherarse, reafirmar la naturaleza eterna de la enseñanza de la Iglesia, inmune a la cultura. Para otros, la tentación es estirarse, considerar si la Iglesia ha confundido a veces sus costumbres con su núcleo. Entre estos dos instintos yace un espacio difícil, el intento de ser fiel y receptivo, de estar arraigado en la doctrina sin volverse rígido, de ser pastoral sin caer en la ambigüedad.
Cuando alguien como el padre Grobly habla de un modo que parece abierto a la discusión sobre temas que para algunas mentes estaban cerrados, ya sea sobre bendiciones para parejas del mismo sexo o el rol de las mujeres, naturalmente plantea preguntas, no necesariamente porque desafíe la doctrina, sino porque se le percibe en el punto de tensión, no lo suficientemente lejos para que un lado lo descarte como radical, ni lo suficientemente cerca para que el otro lo abrace como ortodoxo. En cambio, habita ese espacio donde la reflexión teológica se encuentra con la experiencia vivida. Un lugar de incomodidad, pero también, para muchos, de búsqueda genuina. La Iglesia enseña que algunas doctrinas son irreformables. Esto incluye verdades reveladas por Dios y enseñadas infaliblemente por el magisterio. Pero discernir qué enseñanzas caen en esa categoría es una tarea cuidadosa y a menudo debatida. Los teólogos distinguen entre niveles de enseñanza, dogma, doctrina definitiva, enseñanza autoritativa, juicio prudencial. Para el católico de a pie, estas distinciones pueden ser difíciles de navegar. Lo que hoy se siente como una regla, mañana podría revisarse. Lo que suena definitivo en una era, puede ser clarificado o reimaginado en la siguiente. Esta complejidad no siempre es contradicción. La Iglesia, en algunos casos, ha revisado no su doctrina, sino su comprensión de la aplicación de esa doctrina. Pensemos, por ejemplo, en la postura de la Iglesia sobre la libertad religiosa, la pena capital o la esclavitud, cada una con un desarrollo significativo en su expresión moral. Entonces surge la pregunta, ¿revisar una enseñanza es siempre una señal de traición? ¿O puede ser a veces una expresión de crecimiento, no en la verdad misma, sino en nuestra comprensión de ella? Dentro de esa pregunta yace otra, ¿qué significa que la Iglesia sea infalible? El término a menudo se malinterpreta. No significa que cada declaración de un papa u obispo sea impecable o eterna. Se refiere a actos solemnes específicos por los cuales la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, define una doctrina de fe o moral como divinamente revelada. Estos son raros. La mayoría de las enseñanzas no se presentan con ese nivel de finalidad. Aunque sean autoritativas, Ordinatio Sacerdotalis es considerada por muchos teólogos un acto definitivo, especialmente con las aclaraciones posteriores de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero incluso aquí, el matiz persiste. Algunos estudiosos argumentan que, aunque clara, no fue una definición ex cathedra. Otros disienten, afirmando que su redacción e intención cumplen los criterios. Otros se preguntan si, aunque la enseñanza sea irreformable, nuestra comprensión de sus implicaciones, por ejemplo, cómo la Iglesia involucra a las mujeres en el liderazgo, podría aún desarrollarse. Es precisamente en este espacio donde surgen las tensiones pastorales y doctrinales. Es el rol de un obispo defender los límites de la doctrina, o explorar cómo esos límites son entendidos y vividos por su rebaño. Cuando un obispo muestra apertura a conversaciones controvertidas, está pastoreando un camino de diálogo o acercándose a la ambigüedad. La Iglesia siempre ha luchado con este equilibrio. Santos y teólogos a lo largo de los siglos han debatido dónde termina la claridad y dónde comienza el discernimiento. Y detrás de cada discusión doctrinal, hay una realidad pastoral. Por cada línea en un documento magisterial, hay personas luchando, buscando, a veces heridas. Un católico divorciado anhelando la comunión. Un adolescente gay preguntándose si Dios aún lo llama por su nombre. Una mujer sintiendo un profundo llamado orante al ministerio sacerdotal. No son preguntas abstractas, son vidas humanas, a menudo cargadas de fe profunda, mezclada con preguntas reales. Y es aquí donde la compasión se convierte no en un contrapeso a la doctrina, sino en su contexto. Sin embargo, el desafío permanece. ¿Pueden la doctrina y la compasión caminar juntas sin que una eclipse a la otra? ¿O es el intento mismo una contradicción? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Es el tipo de pregunta que no se resuelve en un solo documento o nombramiento. Debe ser vivida con reverencia, con temor y temblor.
con una profunda escucha al Espíritu Santo y entre nosotros. Lo que el Padre Grogly representa para algunos no es una amenaza a la enseñanza, sino un espejo de su tensión actual, una encarnación del deseo de ser fiel y pastoral en una era de cambio rápido. Si uno ve eso como peligroso o necesario, puede depender menos de la teología que de la experiencia, pero las preguntas que plantea suavemente, indirectamente, quizás sin saberlo, son las mismas que enfrenta toda la Iglesia. Y así nos quedamos con esa línea final, suspendida, silenciosa pero insistente. ¿Pueden la doctrina y la compasión caminar juntas sin que una eclipse a la otra? ¿O es el intento mismo una contradicción? Oculta en las colinas del noreste de Suiza, la diócesis de St. Gallen no evoca titulares mundiales. No es Roma, ni Colonia, ni Chicago, ni Manila. Pero para quienes han prestado atención al ritmo de la historia reciente de la Iglesia, el nombre de St. Gallen tiene una resonancia que trasciende la geografía. Hay algo en este lugar, su legado, su tono, sus elecciones, que proyecta una sombra más larga de lo que su tamaño sugeriría. St. Gallen ha tenido fama de ser teológicamente comprometida y, algunos dirían, pastoralmente audaz. La diócesis misma se arraiga en una historia de erudición monástica. Su homónimo, San Galo, fue un monje y misionero irlandés que ayudó a cristianizar la región en el siglo VII. Su legado intelectual y misionero dejó una marca no solo en la región, sino en toda la Iglesia. Por siglos, la abadía de San Galo fue un faro de aprendizaje. Su biblioteca una de las más importantes de la Europa medieval. Esa cultura de indagación y apertura teológica permanece, aunque ha tomado nuevas formas en la era moderna. Con el tiempo, St. Gallen se convirtió en un espacio donde las preguntas a menudo se exploran antes de ser respondidas, a veces antes de estar completamente formadas. Para algunos católicos, esto representa un compromiso vibrante con los signos de los tiempos. Para otros, puede parecer un alejamiento de las líneas claras de la ortodoxia. Y así, a principios de los 2000, el término «Grupo de St. Gallen» emergió en el discurso católico. Se refería a una reunión de obispos y cardenales, incluyendo figuras como el cardenal Carlo Maria Martini y el cardenal Walter Casper, que se reunían periódicamente para discutir el futuro de la Iglesia, dependiendo de quién cuente la historia. Este grupo es retratado como un círculo colegial de pastores reflexivos buscando renovación, o como una facción secreta con inclinaciones progresistas y metas ambiciosas. Algunos críticos lo han etiquetado como una mafia, aunque ese término puede revelar más sobre las ansiedades de los acusadores que sobre las intenciones del grupo. No hay duda de que estas reuniones ocurrieron y que implicaron conversaciones francas sobre el liderazgo, la reforma y la dirección de la Iglesia, pero la naturaleza exacta de esas conversaciones y su influencia en eventos posteriores sigue siendo un tema de especulación. Aún así, sea cual sea la opinión sobre el grupo de St. Gallen, la diócesis misma nunca ha sido una mera abstracción. Es hogar de parroquias reales, sacerdotes reales y personas reales, hombres y mujeres que se despiertan cada domingo y van a misa, que bautizan a sus hijos, reciben los sacramentos, rezan el rosario, se preocupan por el futuro y confían en Dios. Y muchos lo hacen en un entorno cultural que valora el diálogo, la autonomía y la adaptabilidad. El contexto suizo es de alta alfabetización, alto compromiso y altas expectativas. Ese espíritu inevitablemente se filtra en cómo la Iglesia local piensa y habla. Para los fieles en diócesis como St. Gallen, esto puede ser fuente de inspiración y tensión. Por un lado, experimentan una Iglesia que busca caminar con ellos, escuchar, responder. Por otro, esa misma apertura puede sentirse desestabilizadora, especialmente para quienes anhelan límites morales y doctrinales claros. Algunos feligreses hablan con gratitud de homilías que conectan el Evangelio con temas sociales contemporáneos. Otros anhelan prédicas que refuercen las verdades atemporales del catecismo. Ninguno está necesariamente equivocado, pero la coexistencia de estos deseos crea una especie de ambivalencia espiritual.
una fe vivida en tensión. Esta experiencia no es exclusiva de St. Gallen. Se refleja en diócesis de todo el mundo, ya sean percibidas como liberales o tradicionales. De hecho, lo que a menudo se pasa por alto es cuánto el católico practicante promedio, donde quiera que viva, navega diariamente ese mismo espacio de tensión. Creen en la autoridad de la Iglesia, pero a veces luchan por reconciliar la conciencia personal con la enseñanza pública. Confían en sus sacerdotes, pero se sienten en conflicto cuando sus pastores hablan con demasiada audacia o demasiada cautela. Anhelan una iglesia que hable claramente y también una que escuche profundamente. Quieren verdad y misericordia, fidelidad y acogida, claridad y compasión. Dentro de esta dinámica, los obispos y pastores están llamados a pastorear no solo políticas, sino personas. Y aquí es donde la singularidad de St. Gallen se enfoca. Con los años, se ha convertido en un símbolo, no solo por diálogos teológicos pasados, sino por cómo se perciben globalmente. Para algunos, representa la esperanza de que la Iglesia pueda seguir siendo vital y relevante en contextos seculares. Para otros, es una advertencia, un recordatorio de lo que puede suceder cuando la tradición se siente negociable. Sin embargo, para quienes realmente viven en la diócesis, esas batallas simbólicas pueden sentirse lejanas. Lo que enfrentan son realidades diarias, clases de catecismo que necesitan voluntarios, consejos parroquiales que necesitan liderazgo, eucaristías que necesitan reverencia, grupos juveniles que necesitan orientación. Y en esos espacios, las divisiones a menudo se desvanecen. El católico progresista todavía enseña a sus hijos el Padre Nuestro. El católico tradicional todavía comparte un café con un vecino después de misa. En los bancos, la gente reza lado a lado, no porque estén de acuerdo en todo, sino porque comparten una comunión más profunda. Este es quizás uno de los mayores desafíos y dones de la vida de la Iglesia hoy. Estamos llamados a vivir juntos en comunión. Incluso cuando nuestras sensibilidades, preferencias y convicciones difieren. Esto no es meramente una necesidad política, es una disciplina espiritual. Permanecer en el banco cuando la homilía te inquieta. Unirte al credo incluso cuando la Iglesia parece dividida. Buscar el rostro de Cristo no solo en el sagrario, sino en la persona arrodillada a tu lado, aun sabiendo que ve las cosas de manera diferente. En este sentido, diócesis como St. Gallen no son solo lugares de interés teológico, son laboratorios espirituales. Lugares donde las tensiones de la vida católica contemporánea se sienten, se prueban y se trabajan. No siempre se resuelven, pero se enfrentan. Y en esa lucha hay algo profundamente católico. Porque la Iglesia no es solo guardiana de la verdad, también es un hospital de campaña, una escuela de oración, un hogar para santos y pecadores por igual. Al considerar la historia y el espíritu de St. Gallen, la pregunta no es solo qué representa simbólicamente. La pregunta más profunda es cómo sus fieles, clérigos y laicos por igual, viven su discipulado en medio de la complejidad. Cómo se aferran a la tradición mientras permanecen abiertos al diálogo. Cómo celebran los sacramentos mientras luchan con la duda. Cómo escuchan a los obispos, pero, sobre todo, cómo escuchan a Cristo. Ese tipo de fe no puede medirse por comentarios en línea o etiquetas teológicas. Se vive, a veces en silencio, a veces con temblor, a menudo de maneras que nunca llegan a las noticias. Y tal vez ese sea el tipo de testimonio más fiel que existe. En la Iglesia Católica, pocos roles tienen más peso simbólico y práctico que el del Papa. Se le describe como el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, el pastor universal de la Iglesia. Pero, ¿qué significa eso realmente cuando se trata de decisiones tomadas lejos de Roma? ¿En iglesias locales con sus propios desafíos distintivos? El nombramiento de obispos, una tarea confiada a la Santa Sede, ofrece un ejemplo vívido de cómo funciona el poder papal en la práctica. Y cómo no siempre sigue el camino que la gente asume. Cuando se nombra a un nuevo obispo, muchos fieles suponen que el Papa selecciona personalmente a cada candidato tras horas de oración y discernimiento privado.
Pero la realidad es más estructurada y, a veces, más burocrática. Los nombramientos episcopales son típicamente el resultado de un proceso complejo con múltiples pasos. Las iglesias locales, las conferencias episcopales nacionales, los nuncios apostólicos, esencialmente, los embajadores del Vaticano, y las congregaciones romanas. Todos tienen un rol. Los nombres se sugieren, se evalúan, se debaten, y solo entonces se presentan al Papa. Aunque el Papa conserva la última palabra, rara vez es una decisión aislada. En este sentido, la supremacía papal, la autoridad última del Papa sobre la Iglesia universal, no significa microgestión. En la mayoría del mundo, este proceso es interno a la Iglesia. Pero Suiza, con su historia de independencia eclesiástica y fuerte participación cívica, ofrece un giro único. Bajo un acuerdo conocido como el Concordato de St. Gallen, la diócesis sigue un procedimiento distintivo en la selección de su obispo. Los canónigos y clérigos locales participan en la nominación, incluso realizando una votación formal. El Vaticano, por su parte, conserva el derecho de aprobar o rechazar al candidato. Así, mientras se respeta la autoridad universal de la Iglesia, se reconoce la cultura y gobernanza eclesial local. Este tipo de concordato es raro y refleja una profunda historia de negociación entre la Iglesia y las autoridades civiles en ciertas regiones. No disminuye la autoridad del Papa, pero le presenta una decisión tanto pastoral como política. Si rechaza al candidato elegido, corre el riesgo de crear tensión con una iglesia local que valora su voz en la gobernanza. Si lo acepta, puede ser visto como respaldando posiciones teológicas o pastorales que otros en la iglesia global encuentran problemáticas. No hay un camino perfecto, solo una elección y las consecuencias que siguen. Y aquí es donde las cosas se vuelven más humanas, y quizás más difíciles. Porque aunque el derecho canónico y la tradición de la Iglesia le dan al Papa la autoridad para aprobar o rechazar a cualquier obispo, las presiones que enfrenta no son puramente doctrinales. Incluyen necesidades pastorales, dinámicas políticas, sensibilidades culturales y la unidad global. El nombramiento de un obispo en una pequeña diócesis suiza puede reverberar a través de continentes, atrayendo la atención de católicos que sienten profundamente la dirección de la Iglesia. Los críticos de las decisiones papales a veces argumentan que tales nombramientos socavan la ortodoxia o confunden a los fieles. Los defensores contrarrestan que las iglesias locales necesitan pastores que comprendan su contexto particular y hablen su lenguaje cultural. La tensión no se resuelve fácilmente. Gobierna el Papa como un soberano distante, imponiendo uniformidad, o como un pastor global, reconociendo la diversidad dentro de la unidad de la Iglesia. Teólogos y canonistas han debatido largamente este equilibrio. El Concilio Vaticano I definió la primacía e infalibilidad papal, aclarando el rol único del Papa en definir la doctrina y mantener la comunión. Pero incluso esas enseñanzas dejaron espacio para la subsidiariedad, el principio de que los asuntos deben manejarse en el nivel más local posible. El Concilio Vaticano II amplió esto, enfatizando la naturaleza colegial del episcopado y la necesidad de que los obispos lideren sus rebaños con sensibilidad pastoral. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Cuando se nombra a un obispo que para algunos parece desafiar la claridad moral o doctrinal. Tal vez nos deja en el mismo lugar donde siempre ha dejado a los católicos, en la tensión de la fe. En el misterio de cómo el Espíritu Santo obra a través de instituciones defectuosas y personas imperfectas. En el trabajo duro pero necesario de escuchar, discernir y orar. Para quienes observan el reciente nombramiento en St. Gallen, la conversación está lejos de terminar. Los partidarios ven a un obispo pastoral, experimentado y receptivo a los desafíos modernos. Otros temen que tales nombramientos señalen un alejamiento de las enseñanzas firmes de la Iglesia. Pero en medio de este debate yace una pregunta más profunda: ¿cómo debe ejercerse la autoridad en una Iglesia que es a la vez una y muchas? El Papa, al aprobar tales nombramientos, puede no estar señalando un cambio doctrinal.
Puede simplemente estar reconociendo el discernimiento de una iglesia local, confiando en que el diálogo y la comunión pueden sostener la unidad mejor que el control desde arriba. O puede estar intentando mantener unida a una iglesia estirada por visiones opuestas, esperando mantener abierto un espacio para la conversación. Cualquiera que sea la razón, el resultado es un espejo sostenido ante la iglesia misma, un recordatorio de que nuestra unidad no siempre se ve como acuerdo, a veces se ve como caridad, a veces como paciencia, a veces como un acto silencioso de confianza. Y para cada uno de nosotros, plantea una pregunta personal: si estuvieras en su posición, enfrentando presión desde múltiples direcciones, consciente del contexto local pero responsable de la Iglesia Universal, ¿qué harías? ¿Aprobarías el nombramiento, confiando en el discernimiento local, o lo rechazarías, priorizando una visión más amplia de la continuidad doctrinal? Y quizás más importante, independientemente de la decisión que tomaras, ¿qué esperarías que otros vieran en ella? No solo tu razonamiento, sino tu corazón; no solo tu autoridad, sino tu fe; no solo tu liderazgo, sino tu disposición a servir. En esto, tal vez encontremos un camino hacia adelante, no en respuestas que silencien las preguntas, sino en preguntas que nos conduzcan más profundamente a la comunión, que nos inviten a orar por nuestros líderes, a comprometernos con humildad y a confiar en que la Iglesia, en toda su complejidad, aún pertenece a Cristo. En algún momento, la conversación debe mirar hacia adelante, no solo a las políticas o nombramientos, no solo a las declaraciones o titulares, sino a las personas, y no a cualquiera, a las que ahora llenan silenciosamente los bancos. Toman clases de confirmación, hacen preguntas en grupos juveniles o ven transmisiones en vivo desde la última fila de su fe. Estas son las voces que darán forma a la Iglesia que existirá dentro de 20, 30, incluso 50 años. Y cuando les preguntas, realmente les preguntas, ¿qué tipo de iglesia esperan heredar? Las respuestas no siempre coinciden. Algunos jóvenes católicos hablan con una convicción inquebrantable. Quieren una iglesia que mantenga la línea en la doctrina, la moral, la liturgia. Para ellos, el ancla es la ortodoxia y la tormenta es el compromiso. Su miedo no es que la iglesia sea demasiado rígida, sino que olvide quién es. Sostienen sus rosarios con fuerza, estudian el catecismo con reverencia y preguntan, si empezamos a ceder aquí, ¿dónde nos detenemos? Sus preguntas no son sobre la inclusión, sino sobre la verdad. No, ¿por qué no puede cambiar la iglesia? Sino, ¿por qué la gente espera que lo haga? Otros hablan de manera diferente, no en oposición, sino desde otra esquina de la experiencia. Han visto amigos alejarse o nunca acercarse. Han estado con personas que se sienten excluidas, incomprendidas o no deseadas. Para ellos, el amor y la pertenencia no son eslóganes, son líneas de vida. Y cuando oran, a menudo suena como, Jesús, ¿cómo traemos a la gente de vuelta? Su sueño no es de líneas trazadas más fuertes, sino de puertas abiertas más amplias. No piden que la Iglesia abandone la doctrina, pero preguntan con toda sinceridad, ¿podemos encontrar una manera de enseñar la verdad que se sienta como gracia? Al escuchar, te das cuenta de que ambas voces claman por algo más profundo que los eslóganes. No solo buscan una posición, buscan una presencia, algo que se sienta más como un encuentro que como una ideología. Quieren, por encima de todo, creer que la Iglesia es donde el Cristo vivo aún habla, aún sana, aún llama a las personas a casa, y quieren ser parte de eso. Ese es el latido detrás de ambos grupos. Uno teme perder la verdad, el otro, perder a las personas. Y ambos observan las mismas decisiones, nombramientos episcopales, aclaraciones doctrinales, prácticas locales, y se preguntan qué significan. En algún lugar entre estas corrientes, flota el recuerdo de dos papas muy diferentes. Uno, el Papa Benedicto XVI, quien una vez advirtió que la Iglesia del futuro bien podría ser más pequeña. No por deseo, sino por necesidad. Imaginó un cuerpo purificado, reducido en tamaño,
pero profundizado en la fe. Será una iglesia más espiritual, dijo, menos atrapada en el estatus y el poder, más centrada en la santidad y el testimonio. Muchos que oyeron esas palabras se sintieron sobrios, y quizás un poco temerosos. ¿Por qué? ¿Y si tenía razón? ¿Y si, para recuperar la claridad, la iglesia debe soportar la pérdida? Luego está el legado del Papa Francisco, cuyo papado ha estado marcado por el llamado a la sinodalidad, a caminar juntos, a escuchar profundamente, a reconocer el espíritu en el diálogo. Sus palabras sobre el acompañamiento, sobre una iglesia que es un hospital de campaña para los heridos, sobre la misericordia y el discernimiento, resuenan poderosamente en los oídos del segundo grupo. No es que la doctrina se abandone, ha dicho, sino que la aplicación pastoral de la verdad requiere un amor paciente. Esa tensión entre guardar la tradición y enfrentar la realidad no siempre se ha resuelto limpiamente, pero se ha hablado. Entonces, ¿en qué nos convertimos? ¿Un remanente de pureza o un mosaico de tensión? ¿Una fortaleza de certeza o una tienda de acogida? Y es posible que la iglesia futura sea algo más extraño, más doloroso, más hermoso, más santo de lo que cualquiera de los dos bandos espera. No lo sabemos aún, solo sabemos que las preguntas son reales, que los jóvenes católicos no están desinteresados, sino que buscan con urgencia. Algunos en capillas, otros en cafeterías, otros en línea, pero todos a su manera preguntando, ¿quiénes somos? ¿Quién es Jesús? ¿Y puedo seguirlo aquí? Un joven, un converso de 20 años, dijo que encontró la iglesia a través de la belleza de la misa en latín. Su misterio, su silencio, su sacralidad. Nunca había visto algo tan reverente. Dijo, me hizo creer que algo real estaba sucediendo. Pero al preguntarle sobre algunas actitudes que encontró en torno a esa liturgia, hizo una pausa. Amo la misa, dijo, pero no estoy aquí por guerras culturales. Estoy aquí por Cristo. Otra, una católica de cuna que dejó la iglesia en la universidad y regresó tras el suicidio de un amigo, dijo que lo que la trajo de vuelta no fue un argumento, sino un sacerdote parroquial que lloró con ella. No citó el derecho canónico, solo dijo, Jesús está contigo. Y eso fue lo que necesitaba. Historias diferentes, umbrales diferentes, la misma hambre, y eso es lo que se hace claro. Bajo el ruido del debate, hay hambre, hambre de santidad, sí, pero también de plenitud, hambre de teología, pero también de testimonio, hambre de claridad, pero también de compasión. Y tal vez el verdadero trabajo por delante no es elegir entre esas cosas, sino convertirse en el tipo de iglesia que las sostiene ambas. ¿Cómo se ve eso? Quizás se ve como obispos que escuchan más de lo que hablan, pero cuando hablan, dicen algo a lo que vale la pena aferrarse. Quizás se ve como parroquias que acogen sin diluir, que predican sin condenar, que bendicen sin difuminar. Tal vez se ve como comunidades que oran juntas, sirven juntas, lloran juntas y, al hacerlo, descubren que la unidad no es la ausencia de tensión, sino la presencia de un amor que la supera. Y tal vez, solo tal vez, se ve como tú, el espectador, dándote cuenta de que no eres pasivo en esta historia. Eres parte de lo que la iglesia se está convirtiendo. Tus oraciones, tu fidelidad, tus preguntas, tu voz importan. La iglesia no flota hacia adelante por sí sola. Es guiada por Cristo, sí, pero también llevada por los corazones de los fieles que dicen día tras día, aquí estoy. Señor, envíame. Así que preguntamos de nuevo, no para cerrar el capítulo, sino para abrir el próximo, ¿qué tipo de iglesia seremos? Y cuando la próxima generación mire hacia atrás, ¿encontrará estructuras o espíritu, reglas o reverencia, juicio o alegría? Tal vez no sean opuestos. Tal vez solo estamos aprendiendo a sostenerlos juntos. No cada cambio en la iglesia comienza con una proclamación. A veces, comienza con un tono, un cambio sutil en cómo se dicen o no se dicen las cosas. Una frase repetida en una homilía, una nueva oración añadida a una liturgia, una recomendación en un boletín diocesano. A menudo comienza en silencio,
pero eventualmente llega a los corazones. Y una vez que algo llega a un corazón, moldea cómo la gente cree, confía y vive. Por eso la teología, aunque se estudia en seminarios y se escribe en gruesos volúmenes, nunca permanece meramente académica, es pastoral, siempre. En la práctica, esa verdad se revela no en sínodos o revistas teológicas, sino en mesas de comedor y confesionarios parroquiales, en clases de preparación bautismal, en encuentros juveniles, una sola frase de un obispo, incluso una no destinada a la controversia, puede reverberar en las comunidades, no porque la gente busque discutir, sino porque busca entender. Considera esto: una familia católica fiel enseña a sus hijos las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio, los sacramentos, la naturaleza del pecado y la redención. Los padres hablan suavemente, con oración y claridad. Luego, un domingo, asisten a misa, no en su parroquia habitual, sino de viaje, y desde el púlpito oyen algo que no suena igual, no abiertamente opuesto, solo diferente, más suave, ambiguo. Los niños hacen preguntas, los padres pausan, inseguros. ¿Deberían corregir, explicar, no decir nada? O toma a un feligrés profundamente comprometido, involucrado en el ministerio, dedicado a la oración, va a confesión regularmente, sigue la enseñanza de la Iglesia lo mejor que puede. Una tarde, en conversación con un sacerdote, le dicen que ciertas preguntas morales que creía resueltas, ahora están abiertas al diálogo. Está confundida, no quiere rigidez, pero se pregunta, ¿ha cambiado algo? Y si es así, ¿cuándo? ¿Y por qué no se lo dijeron? No son tensiones hipotéticas, son tensiones vivas. No siempre explosivas, pero silenciosamente persistentes. Y con el tiempo, pesan sobre las almas. Porque aunque la Iglesia no pide obediencia ciega, sí pide confianza. Y la confianza, una vez sacudida, tarda en restaurarse. Se vuelve aún más difícil cuando una capa de la Iglesia dice una cosa y otra dice algo más. Un sacerdote parroquial fomenta una práctica espiritual particular, el obispo permanece en silencio o incluso la desaconseja. Un catequista defiende la doctrina, un orador invitado en un evento diocesano la contradice. Las personas no siempre son teólogos, son maestros, enfermeras, ingenieros, padres, estudiantes. No tienen horas para cruzar referencias de encíclicas o consultar el derecho canónico. Confían en que la Iglesia hable con una sola voz. Y cuando no lo hace, las grietas se ensanchan. Ahí es cuando las preguntas se multiplican. ¿Qué voz habla por la Iglesia? ¿Quién decide qué es normativo? ¿El catecismo universal o el obispo local? ¿Qué pasa cuando difieren? ¿Sensibilidad pastoral significa reinterpretación? ¿Acompañamiento significa omisión? ¿Qué es prudencia y qué es compromiso? No son acusaciones, son preguntas sinceras, hechas no desde el desafío, sino desde el deseo, un deseo de permanecer fiel. Si tan solo supieran qué significa ahora la fidelidad. Algunos podrían decir que esto es solo el fruto del crecimiento, que la teología debe desarrollarse, que no todos los obispos enmarcarán las cosas idénticamente y que la diversidad de expresión es parte de la catolicidad. Y en cierto modo, tienen razón. La Iglesia siempre ha adaptado su lenguaje a diferentes culturas y tiempos. Pero lo que el corazón anhela no es uniformidad, es coherencia, un hilo dorado que lo atraviesa todo, uniendo lo local con lo global, lo antiguo con lo emergente. Cuando esa coherencia se debilita, incluso las mejores intenciones luchan por encontrar un punto de apoyo. Los sacerdotes que quieren servir bien se vuelven vacilantes. ¿Qué pueden decir desde el púlpito que no será cuestionado en un retiro diocesano? Los padres que quieren formar a sus hijos temen transmitir enseñanzas vistas como demasiado rígidas o anticuadas. Incluso los obispos, fieles a Roma y a la tradición, pueden encontrarse navegando aguas que parecen más políticas que pastorales. La carga crece, y también el impacto. La confusión se extiende, y donde crece la confusión, a menudo sigue el miedo. Miedo a estar equivocado, miedo a que lo que era verdadero ayer, ya no lo sea hoy.
miedo a que la fidelidad parezca división o que la unidad parezca silencio. No son ansiedades abstractas, presionan el alma humana, pueden mantener a alguien despierto por la noche, pueden llevar a la gente, lenta y silenciosamente, a desconectarse, a retroceder, no de Dios, sino de la institución en la que habían confiado para que fuera su voz. Ese es el costo pastoral de la ambigüedad teológica, no solo la incertidumbre en la mente, sino el desasosiego en el corazón. Sin embargo, también es aquí donde algo hermoso aún puede suceder. Incluso en la confusión, la fe busca claridad, y esa búsqueda, hecha con humildad, a menudo no lleva a más división, sino a una conversión más profunda. Un sacerdote, inseguro de cómo responder a una política diocesana, elige en cambio enseñar sobre los santos, sus historias, sus convicciones, su testimonio. Un padre, perturbado por mensajes contradictorios, regresa a las Escrituras y encuentra paz en las palabras de Cristo. Un joven, abrumado por el discurso en línea, entra en la adoración y, por primera vez en semanas, se siente quieto. En esa quietud, la teología no se debate, se encuentra. La palabra se hace carne de nuevo, no a través de la claridad del discurso, sino a través de la cercanía. Y entonces, a veces, el miedo comienza a disiparse, no porque todas las preguntas estén respondidas, sino porque el alma recuerda quién tiene las respuestas. Aún así, el llamado permanece. La Iglesia no debe presumir que la consolación espiritual compensa la contradicción doctrinal. No puede pedir a los fieles que hagan solos el arduo trabajo de síntesis. La claridad, incluso cuando es difícil, es un acto de caridad pastoral. Cuando la Iglesia habla claramente, incluso cuando desafía, también consuela. Dice, aquí está el camino, camina en él, y ese tipo de guía libera a las personas, no para obedecer sin pensar, sino para creer profundamente. Así que tal vez ahí es donde nos lleva esta parte del viaje, no a una solución definitiva, sino a un llamado renovado para que los pastores hablen claramente y para que el rebaño ore valientemente. Para voces que no evadan las verdades difíciles, pero tampoco las usen como armas. Para comunidades que digan, hablaremos la verdad, pero lo haremos en amor. Y nos sostendremos unos a otros mientras avanzamos. Porque al final, no es la brillantez lo que cura la confusión. Es la integridad, una fe que es completa. Incluso cuando duele, una iglesia que dice, sí, estos son tiempos complejos, pero no tenemos miedo de ser claros. Porque donde hay claridad, hay paz. Y donde hay paz, la fe comienza a crecer de nuevo. Algunos momentos en la vida de la Iglesia piden no más preguntas, sino silencio, no el silencio de la derrota o el desinterés, sino el silencio de la oración, de volverse hacia adentro, no para esconderse, sino para arrodillarse, cuando los debates se vuelven ruidosos y la certeza se siente lejana. Cuando los artículos se multiplican y las teorías abarrotan la mente, queda un camino antiguo hacia adelante. Uno que no es nuevo, pero que nunca ha dejado de funcionar. Ese camino es la oración. Es fácil olvidar, en la prisa de las noticias y las reacciones, que la Iglesia no es solo una estructura, es un cuerpo. Y todo cuerpo necesita respirar. La oración es el aliento de la Iglesia, y cuando ese aliento se detiene, aunque sea por un momento, todo el cuerpo comienza a jadear. Las opiniones pueden ser muchas, pero la intercesión es lo que mantiene el corazón latiendo. Hubo un tiempo, en los primeros años de la Iglesia, cuando Pedro, el primero en recibir las llaves, fue encarcelado, no metafóricamente, estaba encadenado, bajo guardia, enfrentando una muerte probable, y las Escrituras dicen algo casi silencioso en su redacción, pero una oración ferviente por él fue hecha a Dios por la Iglesia. Libro de los Hechos. Capítulo 12, versículo 5. No dice qué tipo de oración. No nos dice quién la lideró. Simplemente dice que la Iglesia oró. No para protestar, no para persuadir, sino para confiar. Y ahí es donde esta parte de la historia da un giro. No hacia otra opinión o titular, sino hacia la intercesión,
hacia unirse a esa iglesia primitiva en su ejemplo. No porque estemos de acuerdo con todo lo que nuestros líderes dicen o hacen, sino porque nos pertenecemos unos a otros en Cristo. El obispo, el sacerdote, el papa, el seminarista, el laico, el escéptico en el banco. Todos somos polvo y espíritu, heridos y amados, caminando hacia el mismo Dios que ve todos los corazones. Así que oramos por el obispo recién nombrado, para que sea llenado de sabiduría, coraje y caridad, para que lidere en la verdad y sirva con misericordia, para que, si es malentendido, se le dé paz, y si malentiende, se le dé corrección con bondad, que su corazón esté abierto no solo a las personas que sirve, sino al Señor que lo ha llamado. Oramos por el Santo Padre, para que sea guiado no por la popularidad ni la presión, sino por el impulso del Espíritu, para que camine por la línea entre la firmeza y la gentileza con la humildad de Cristo, para que aquellos que lo aconsejan lo hagan con pureza de intención. Que donde lidere bien, sea fortalecido, y donde tropis, sea levantado, no por la adulación, sino por una amistad fiel. Oramos por los sacerdotes, aquellos que despiertan cada día llevando los sacramentos en sus manos, inseguros de quién los entenderá, inseguros de qué traerá el discurso de mañana. Oramos para que no se sientan solos, para que su silencio en el confesionario y sus palabras en la homilía siempre lleven el eco de la voz de Cristo, no la suya propia. Oramos por aquellos cuyos corazones están cansados, que sienten que no pueden decir lo que es verdadero por miedo a ser etiquetados. Por aquellos que predican con temblor, que están entre la iglesia y la cultura y sienten la presión de ambos. Que recuerden que no están solos y que su recompensa no está en ser entendidos, sino en ser fieles. Oramos por los teólogos, no para que sean silenciados o exaltados, sino para que sean santificados. Que su búsqueda de la verdad nunca pierda la fragancia de la caridad. Que sus plumas sean guiadas no por la ideología, sino por el Dios, que es tanto logos como amor. Y oramos por el pueblo de Dios, los que están sentados en los bancos, rezando rosarios, criando hijos, trabajando largas horas, sintiéndose abrumados. Oramos por los que están confundidos, ansiosos, que sienten que su base en la iglesia es menos estable de lo que una vez fue. Oramos por los jóvenes que se preguntan si habrá un lugar para ellos en una iglesia que a veces parece estar en desacuerdo consigo misma. Oramos por los mayores que llevan la memoria de otra era y la carga de sus decepciones. Oramos por los que lloran y no saben por qué, por los que aún se presentan semana tras semana, no porque estén seguros, sino porque tienen esperanza, y esa esperanza, incluso magullada, es una semilla que el cielo cuida. El Salmo 85 dice, el amor constante y la fidelidad se encontrarán. La justicia y la paz se besarán. Eso no es solo poesía, es profecía. Y es nuestro anhelo que, en un tiempo de tensión, donde las voces tiran en diferentes direcciones, la Iglesia redescubra esa extraña y hermosa convergencia de fidelidad y paz. Santa Mónica oró durante 17 años para que su hijo Agustín regresara a la fe. No lo argumentó de vuelta. No escribió cartas abiertas. Oró, no porque controlara, sino porque confiaba. Santa Catalina de Siena, que vivió en un tiempo de confusión eclesial y agitación política, una vez dijo, sé quién Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo. Habló verdades duras, pero nunca dejó de orar por el Papa. Estamos invitados a hacer lo mismo, a resistir el cinismo, no con ceguera, sino con fe, fe en que Dios no está cansado, que la Iglesia, incluso en sus magulladuras, aún pertenece a Cristo, que el pastor aún vigila su rebaño, incluso cuando se dispersa. No tenemos que arreglar cada titular, no tenemos que tener una declaración para cada controversia, pero no debemos dejar de orar. Porque la oración es lo que le dice al cielo que aún nos importa, es lo que le dice a nuestras almas que aún creemos. Así que aquí pausamos, no en desesperación ni en ruido, sino en ese lugar entre el aliento y la palabra, y pedimos no por victoria, no por vindicación, sino por gracia. Señor,
Tú ves las cosas que nosotros no vemos. Conoces los motivos, las cargas, los temores detrás de cada decisión. También conoces lo oculto, las batallas no vistas, las oraciones dichas en privado, las lágrimas que nadie menciona. En todo esto, nos ponemos en tus manos. No porque entendamos, sino porque creemos que tú lo haces. No oramos porque controlamos, oramos porque confiamos. Y la confianza, incluso en la sombra, es una luz que la oscuridad no puede superar. Tal vez esto no se trata de un solo obispo. Después de todo, tal vez ni siquiera se trata solo de una diócesis o un nombramiento o un titular escondido en una página web del Vaticano. Tal vez se trata de algo más profundo. Algo que hemos sentido por un tiempo, pero no podíamos poner en palabras. Una pregunta no solo sobre hacia dónde va la Iglesia, sino sobre en quiénes nos estamos convirtiendo como miembros de ella. Porque debajo de los debates, las entrevistas y las tensiones teológicas, hay algo más esencial. No solo doctrina, sino discipulado. No solo opinión, sino obediencia. No ciega ni ingenua, sino real, arraigada, viva. El tipo de obediencia que viene de saber de quién es esta Iglesia y qué cuesta seguirlo. Esto no se trata de observar desde fuera, se trata de entrar. ¿Qué tipo de católicos seremos? ¿Buscaremos claridad solo cuando coincida con nuestros instintos, o permaneceremos fieles incluso cuando nos estire? ¿Seremos los que hablan a menudo, o los que escuchan profundamente? ¿Pasaremos nuestros días criticando a la Iglesia desde la distancia, o construiremos algo santo donde estamos, en nuestros hogares? Amistades, círculos en línea, parroquias, incluso si nos confunden. La conversión no es solo algo que pedimos de los demás, es algo a lo que siempre estamos invitados nosotros mismos. Sí, las preguntas son válidas, son parte de amar algo profundamente. Preguntarse qué está cambiando, sentir preocupación, curiosidad o confusión, querer saber cómo la tradición y la modernidad pueden encontrarse sin que una sea ahogada por la otra. Pero las preguntas reales, no son lo mismo que la duda, porque las preguntas santas buscan respuestas santas, no las respuestas más ruidosas, no las que nos hacen sentir más seguros, sino las que realmente nos acercan a Dios. Esa es la diferencia entre el análisis y la sabiduría. El análisis busca fallos, la sabiduría espera la gracia, y la gracia es lo que mantiene la puerta abierta, porque la puerta aún está abierta, la puerta al corazón de la Iglesia, la puerta a una santidad más profunda, la puerta a una Iglesia que, incluso cuando parece cansada, dividida o magullada, aún lleva las marcas de Cristo, aún tiene aceite en su lámpara, aún tiene el poder de perdonar, sanar, santificar. Esa puerta no está cerrada para aquellos con preguntas, ni está cerrada para quienes se han sentido desanimados, distantes o inseguros. La puerta se abre de nuevo cada vez que alguien ora con sinceridad, cada vez que alguien va a confesión con un corazón que solo quiere estar limpio, cada vez que alguien dobla una rodilla, no porque se sienta triunfante, sino porque está cansado de intentar llevar la fe solo. En algún lugar, hoy, un joven católico está entrando en una vocación. En algún lugar, un católico mayor está susurrando un rosario por alguien que se ha alejado. En algún lugar, alguien está encendiendo una vela. Tal vez incluso mientras ve esto. Ninguno de ellos está en los titulares, pero ellos son la Iglesia. Ellos son la puerta. No sabemos qué viene después. No sabemos qué significará el liderazgo del Padre Grogli a largo plazo. No sabemos qué voces subirán o bajarán. Pero tal vez, solo tal vez, lo más importante no es saber. Tal vez lo que más importa es lo que hacemos ahora. Oramos, escuchamos, vivimos nuestras propias vocaciones con más intencionalidad, más paciencia, más alegría. Vamos a misa con todo nuestro corazón, no solo con nuestro ojo vigilante. Hablamos de la Iglesia como quienes la aman, incluso cuando nos sentimos heridos por ella. El mundo observa cómo respondemos a momentos como este, y tal vez ese sea el desafío. No solo preguntar qué tipo de Iglesia queremos,
sino qué tipo de iglesia estamos dispuestos a convertirnos. Si algo en esta historia tocó tu corazón, comparte este vídeo. Si encontraste este espacio respetuoso, honesto y fiel, dale like y suscríbete para que podamos seguir creciendo esta comunidad juntos. Y si te sientes inseguro, pero aún estás aquí, aún viendo, aún buscando, gracias. La puerta aún está abierta. Caminemos a través de ella, no solos, sino juntos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda sobre la Iglesia, sus preguntas y su futuro. Si este vídeo resonó contigo, si te hizo pensar o sentir algo nuevo, deja un me gusta y suscríbete. Sigamos construyendo juntos esta comunidad de fe, discernimiento y esperanza, porque la puerta de la Iglesia sigue abierta, y la recorremos no solos, sino como hermanos. Nos vemos en el próximo vídeo, con más preguntas, más oración y más camino por delante.